¿Crees que Irán es violento y que su gente es violenta? Sí, el liderazgo. ¿Crees que ellos deberían tener un arma nuclear que es un poder inmenso? No quiero discutir su poder porque es deprimente. Dijeron que definitivamente no deberían tenerla. Ellos preguntaron si yo quería pelear una guerra. No, no queremos. Esas personas son ingenuas y francamente estúpidas. Si crees que Irán debe tener un arma nuclear, ¿tienes algún problema? Porque ellos la usarían y solo queda saber si sería en una hora tras conseguirla o en un día. La van a usar y van a volar todo el Medio Oriente, no solo Israel. Van a empezar por Israel, pero van a volar todo. Y pudiste ver eso cuando inesperadamente empezaron a lanzar misiles a todos los países en un radio de 1000 millas de ellos. Quiero decir, están volando países que eran vecinos, no necesariamente amigos. De hecho, hasta volaron a algunos amigos. Atacaban a quienes manejan sus cuentas. Envían miles de misiles para proteger países inesperadamente en guerra, buscando dominar Medio Oriente. Y si no hubiera terminado el acuerdo nuclear con Irán, hecho por Barack Hussein Obama, que cancelé en mi primer mandato. Uno de los acuerdos más estúpidos, tal vez el más estúpido, por el peligro que implicaba. Si hubieran tenido un arma nuclear hace 3 o 4 años, la habrían usado en el Medio Oriente y vendrían por nosotros. Y esos B-2 hermosos, dame ese bombardero, Andrew, quiero abrazarlo, dame ese bombardero, gracias. ¿Supiste enseguida cuál era? Parece pequeño, pero en persona es muy grande. Es el único avión que puede transportar unas 200,000 libras, no sé cómo lo logran. Es elegante y bonito, pero tiene muchas armas y bombas. ¿Acaso no envié esta máquina tecnológica e impresionante? ¿Y qué decir de varios otros ataques coordinados que se han realizado contra Irán recientemente? A medianoche, sin luna y en total oscuridad, cada bomba cayó en su objetivo. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? Nadie más puede entenderlo. Ningún otro país puede hacer eso. Ningún otro país tiene un ejército como el nuestro. Ni siquiera se acercan. Y creo que probablemente ya lo hemos demostrado con Venezuela y ahora porque ya hemos realizado varias operaciones en Irán. Si no hubiera hecho eso, si no los hubiera diezmado, yo lo llamo su polvo nuclear, lo llamo polvo conseguido. Habrían conseguido un arma nuclear en un mes después de ese bombardeo. Lo habrían usado en Israel y después en Medio Oriente. Y tú lo sabes porque todos esos misiles lanzados contra sus vecinos ya estaban listos desde hace mucho tiempo. Ellos sabían que los usarían rápidamente. Sin eso, habría una guerra nuclear que llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Y lo más importante, esa sería una guerra donde no quedaría nada. Hicimos algo grandioso. Personas que afirman que todo está bien siguen una ideología muy enferma y un liderazgo de país enfermo. Hay personas excelentes. Pero quienes dicen eso, yo creo que en realidad son malas o estúpidas. Si piensas que Irán no debe tener un arma nuclear, entonces debes amar absolutamente. Lo que hice, porque en 2 semanas los destruimos. No tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen armas antiaéreas. No tenían liderazgo, el liderazgo se fue, pero formaron otro para elegir a un líder que también desapareció. Ahora creen que hasta el sol desapareció, todos se fueron. El gran problema es que no sé con quién estamos hablando, porque nadie ha oído hablar de ellas, todos están muertos. Pero trabajamos por el mundo, no por nosotros, sino por todo el mundo. Vivimos en el peor país en 50 años, quizá más, ideológicamente hablando, uno que quería hacer explotar el mundo. Un país enfermo y que tiene un fervor religioso. Y cuando le agregas la religión, ¿sabes? La gente no se da cuenta de que más personas han muerto en guerras religiosas que en todas las demás guerras juntas. Eso habría ocurrido aquí y fue terrible. Estoy orgulloso de lo que logramos. JD lo entiende mejor que muchos. Si le das un arma nuclear a Irán, al menos una parte muy significativa del mundo sería destruida y sería usada casi de inmediato. Sí, no te importa si dejo esto aquí, ¿verdad?
No es bonito, ¿sabes? Antes lo veía como arte, pero ¿cómo puede ser eficaz? ¿Es tan sigiloso? Piénsalo, Peter. A la 1, él vuela y dice, Señor, ya están en el espacio aéreo iraní. Yo respondo, viendo desde la sala de situación. Con algunas personas muy inteligentes más, incluyendo a algunos buenos generales, generales de verdad, no generales de televisión. De repente ves ese descenso, bajan en picada a 30.000, 20.000, caray, pensé que fue mucho. Bajaron rápidamente hasta Men y ellos son conscientes de que vienen y son muy inteligentes y nunca los han visto. Y están disparando un poco, pero no saben a qué le están disparando porque no pueden ver nada. Y entonces escuchas las explosiones más grandes que alguien haya escuchado. Esas son las bombas más grandes, aparte de las nucleares. Esas son las bombas más grandes. Y dices, ¿qué tecnología y país tenemos? Yo construí eso, en gran parte lo construí durante mi primer mandato. Yo construí eso, no sabía que tendría que usarlo tanto en mi segundo mandato. Pero tuvimos un presidente y una administración incompetentes. Y si ese grupo, ya sea Kamala o él, de cualquier manera tuviera 4 años más, simplemente ya no tendríamos un país. Con certeza él dice que trabaja para el resto del mundo. En sus conversaciones con sus colegas, ellos te están agradeciendo. ¿Cómo son las conversaciones al hablar del conflicto militar en Irán? Deberían agradecerme, ya que muchos reciben el 90%. China, por ejemplo, debería agradecernos, pero no espero un agradecimiento. Deberían pensar, ya que Japón recibe el 95%, China el 91%. En muchos países, Corea del Sur obtiene gran parte de su petróleo y energía del estrecho, o como ellos le llaman. Y ellos no solo deberían agradecer, sino que también deberían ayudarnos. Me sorprende que ellos no estén ansiosos. Vamos a anunciar algunos nombres aquí. Algunos realmente estuvieron en la primera línea. Yo diría sus nombres ahora, pero tal vez prefieran que no, por cualquier motivo. Voy a decir una cosa. Hoy es mucho más fácil conseguir personas que hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Antes de destruir allá, antes de que obliteres el país o lo elimines, porque ellos están con cerca del 8% de sus misiles, solo les queda una pequeña parte de los drones. Demolimos muchas fábricas de misiles y drones y el resto seguirá igual. Nuestro ejército fue increíble. Atacamos la isla Karg y destruimos todo, excepto los ductos que dejamos. Si quitamos los tubos, reconstruirlos llevará mucho y quizá ocurra algo positivo con ellos. Pero algunos países me decepcionaron bastante y fui yo quien hizo que aumentaran la cuota de la OTAN del 2% al 5% del PIB. Me llevo bien con esos países de la OTAN, pero siempre he dicho que el problema es que nosotros siempre los apoyamos, pero ellos nunca a nosotros. Cuando escucho sobre el Reino Unido, considerado el Rolls Royce de los aliados, ¿no dirías que eran los más antiguos y que estarían ahí? Sería muy útil si enviaran algunos barcos, y si tienen infiltrados como ellos, también ayudaría mucho. Y el primer ministro es legal y buena onda, dice. Bueno, quiero preguntar a mi equipo, no te preocupes, no tienes equipo, eres el primer ministro, puedes decidir. Necesito hablar con mi equipo. Te dije que no necesitas hablar con nadie, así que es decepcionante. Y entonces, después de que los obliteramos y destruimos de su ejército todo eso, y la región se volvió más segura. Él dijo, vamos a enviar 2 portaaviones. Yo dije, ya no los quiero, no los quiero. Después de que ganemos, los quiero antes de que empecemos. No necesito sus portaaviones. Después ganamos, por eso esas cosas decepcionan mucho. Debemos recordar que hay 45.000 soldados en Japón, 45.000 en Corea del Sur y 45 o 50.000 en Alemania. Nosotros defendemos a todos esos países. Y entonces, ¿ustedes tienen algún barco cazaminas? Y ellos dicen, bueno, ¿sería posible para nosotros no involucrarnos? Yo he estado diciendo eso desde hace mucho tiempo. Eso es lo mejor que ha salido de esto. Gastamos billones y billones de dólares en la OTAN para defender a otros países y yo siempre he dicho, pero si algún día llega el momento de que nos defiendan a nosotros, ellos no van a estar ahí.
Muchos no estarían ahí. Debemos empezar a pensar con más inteligencia en este país. Algunos han sido muy buenos, 1 o 2 excelentes. Los mejores surgen en el momento adecuado. Algunos, como Pedro, estaban arriba y realmente querían hacerlo. Habla. Gracias. Hablaste sobre Irán varias veces hoy y sobre lo que hicieron después de que comenzó la teoría épica. Mencionaste ataques a naciones del Golfo. Nadie esperaba eso, nos sorprendió. ¿Te sorprendió que no te avisaran antes de esa posible represalia? Nadie, ni los expertos, creía que atacarían. No eran aliados, solo neutrales durante años. Peter, iban a controlar Medio Oriente. Ellos iban a destruir Israel con su arma nuclear, pero después de que eliminamos su potencial nuclear, el potencial de sus armas, empezaron a construir misiles, miles y miles de misiles, y iban a hacer eso con misiles mientras desarrollaban. Esas personas estaban enfermas mientras hacían armas nucleares. De algún modo, iban a comenzar en otro sitio, porque viste la montaña, ese lugar. Iban a entrar en cierta área que sabemos exactamente dónde está, y lo iban a hacer. Y es increíble lo que hicimos, te digo el trabajo que hicimos. Si no hubiera terminado el acuerdo nuclear de Irán de Barack Hussein Obama, ahora mismo, bueno, Israel ya habría desaparecido, habría sido incinerado y probablemente el Medio Oriente también. Recuerda, ellos tienen muchos misiles y oí que enviaban misiles a los Emiratos Árabes Unidos. Dije, eso es extraño. Los Emiratos Árabes Unidos son como el banquero de Irán, son como el banquero de Qatar y sus vecinos, se llevaban bien. Arabia Saudita, de repente, Kuwait y Bahrein están siendo afectados. Todos esos países también. Ningún experto predijo esto. No era algo que debieras saber. Y si supiéramos algo importante, quiero decir, tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. Pero los golpeamos tan fuerte como nadie jamás ha sido golpeado. Los golpeamos muy fuerte. Y eliminamos la mayoría de sus misiles, eliminamos la mayoría de sus drones, eliminamos la mayoría de los lugares a donde fueron los misiles y los drones. Eliminamos 2 capas de liderazgo y quizá una tercera. Si crees en algunas historias, entonces solo tenemos un punto de estrangulamiento y ellos lo usaron muy bien durante años, pero eso no funciona. Si algunos de esos países a los que hemos tratado bien durante años, y tal vez más importante que eso, algunos de esos países que reciben el 90% o 95% de su energía de ahí. Yo soy Hormuz, eso es genial, Hormuz, un lugar famoso, maravilloso, hermoso, pero probablemente no te gustaría estar navegando en barco ahí ahora. Yo sí querría, ¿sabes por qué? No por ellos, sino por nosotros, porque destruimos toda su marina, eliminamos a todos ellos. Lo llaman capa de drones o de minas. Hay barcos diseñados solo para colocar minas. ¿Pensaste alguna vez en una nación con 22 barcos dedicados a una sola función? Son barcos de apariencia muy distinta. No los querrías para tu familia. No son bonitos. Su única función es colocar una mina en el agua y soltarla a cierta profundidad. Tenían 22 de esos, los eliminamos todos, pero podrías dejarlos en el autobús. Realmente no sabemos. No sabemos si se lanzó alguna mina, pero la posibilidad asusta a quienes tienen barcos de miles de millones de dólares. Sí, por favor. Gracias, Trump. Le pregunto al vicepresidente cómo combatir fraudes en California, Nueva York y Minnesota. Y Trump dijo hoy que el nuevo líder supremo, Motawak, podría estar muerto o vivo. Hay informes interesantes sobre él hoy. Uno dice que escapó en los primeros ataques aéreos en el jardín. Otro sugiere que podría ser gay. A pesar de eso, liderando la idiocracia, el pueblo del dolor. ¿Cómo sabes que es verdad y lo evalúas? Bueno, hasta ahora no se sabe si miras a su padre. Él daba muchas conferencias sobre la muerte a América. Siempre decía muerte a América. Cuando dicen eso, créeles, porque lo harían. Usarían armas nucleares si las tuvieran. Yo nunca le di la oportunidad de usarlas. Otros presidentes debieron hacerlo. Hablé con un expresidente que aprecio. De hecho, hablo con algunos y me caen bien, lo cual quizás sorprenda.
Él dijo, yo quería hacer lo que tú hiciste, pude hacerlo, otros presidentes o alguien debió hacerlo. Duró 47 años. Llaman a Irán el matón de Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham nunca habrían existido, ni habría paz en Medio Oriente. Ahora habrá paz. Eso sería imposible bajo la amenaza de un Irán nuclear, pero Irán hoy es solo una sombra del pasado. Ya no es matón, ahora sufre acoso porque fue golpeado. Nosotros los derrotamos y lo merecían. Cuando ves a un soldado sin brazos o ayudado a caminar en la calle, porque no tiene piernas o su rostro fue completamente destruido, sin piernas y sin brazos, esos dos sin piernas y sin brazos y con el rostro destruido. Eso fue causado por bombas al borde del camino. Esa era el arma favorita de Soleimani, a quien maté en mi primer mandato, el general Soleimani. Si no lo hubiera matado, eso habría sido el comienzo de su caída. Si él no se hubiera ido, quizá no estaríamos tan avanzados en la destrucción de Irán. Porque era un general brillante, aunque cruel y horrible, planeaba atacar 5 de nuestras bases militares al mismo tiempo. Y el hombre que murió con él era su equivalente exacto en Irak. Trabajaban juntos y fueron golpeados fuertemente. Si no ocurría, habríamos tenido un problema. Pero quizá más importante que eso, él era realmente el cerebro detrás de todo y nunca encontraron a alguien para reemplazarlo en términos de genialidad y lo eliminaron. Ese fue un gran paso de precaución. Pero si no eliminábamos el acuerdo de Obama, yo lo rescindiría, incluso contra la voluntad de mi secretario de Estado. Él no fue un hito, pese a la oposición de muchos. ¿Recuerdas, Peter? Mucha gente. Yo no había terminado. ¿Lo recuerdas, Stephen? Sí, no, ese asunto fue un desastre. Ese fue el camino hacia un arma nuclear. Ya la habrían tenido hace años. Probablemente se usó hace 2 años. O 3 años y ya se habría usado ya en Medio Oriente. Y de hecho, después de que terminen eso, vendrán para acá. Nunca pudieron hacerlo. Quiero preguntar sobre el tema interesante que mencionaste hoy al hablar con otro expresidente. ¿Quién pasó la copa? ¿George W. Barbosa o Bill Clinton? No quiero decir no quiero. No es que yo quiera decir que, por el hecho de ser miembro de un partido político, él tenga el síndrome de trastorno de Trump. Él me quiere mucho y yo también lo quiero. Lo considero muy inteligente y perspicaz. Pero esa persona dijo, ¿quién me diera haber hecho eso? Está bien, pero no quiero entrar en detalles, no quiero que él tenga problemas, tal vez. Oye, ¿sabes una cosa? Creo que ya lo sabes, es interesante. Quizá él estaría orgulloso. ¿Podría preguntar si quieres que le diga tu nombre a Peter en Fox? Al menos tienes calificaciones muy altas, Peter. Felicidades y gracias por tantas felicitaciones. ¿Puedo preguntar si tienes otra pregunta sobre la guerra? Si Irán, como dijiste, fuera aniquilado, perdiera los misiles, sus principales líderes, la Fuerza Aérea y la Marina, terminaríamos la guerra esta semana. Gracias. Sí, claro, adelante. ¿Será que ya somos nosotros? Creo que no, pero pronto lo será. El mundo será mucho más seguro al final. Esto se concluirá pronto y tendremos un mundo más seguro. Tenía que hacer esto aunque no quería. Voy a una excursión y no quiero ir. Teníamos el mercado de valores récord. Gasolina barata, todo bien. Sé exactamente lo que te va a pasar a ti. Faz eso, el precio del petróleo sobe. Eso está bien, pero es poco comparado con dejarles tenerlo. ¿Quieres ver la bolsa caer? Entonces deja que te ataquen con armas nucleares. Lo dije esta mañana. Creo que es un precio muy bajo. Y sinceramente pensé que iba a caer mucho más. Para ser sincero, pensé que caería mucho más. Solo porque la gente no entiende. En general es genial. Es un gran juego de ajedrez a un nivel muy alto. Ajedrez de altísimo nivel. Y estoy lidiando con jugadores muy inteligentes. Estas personas no llegan ahí por casualidad, ¿sabes? Tratas con grandes intelectos y coeficiente intelectual muy alto. No son Jasmine Crockett y su grupo, son personas inteligentes, violentas y crueles.
Y algunas personas son muy buenas y otras son muy buenas, pero violentas, se vuelven violentas. Y si no hubiera hecho eso, si no hubiera hecho lo que hice, nos habrían golpeado. El número 1, muy importante, fue la cancelación del horrible acuerdo de Obama. Y número 2, ese hermoso avión atacándolos hace 8 meses o el tiempo que haya sido y destruyendo su base nuclear. Eso los desorientó por completo. Si ellos hubieran tenido esa bomba en cualquiera de esos momentos, hace 5 años o hace 7 meses, si ellos hubieran tenido esa bomba, la habrían usado casi de inmediato.